24 minutos de la mañana aquí en la revista donde estamos para servirle. ¿Conoce usted algún caso o le ha pasado que, por ejemplo, lo despidan de su trabajo, usted decide renunciar y su patrono le dice, bueno, está bien, su liquidación porque trabajó muchos años para la empresa, es mucho dinero, entonces se lo voy a pagar por tractos? ¿Hasta qué punto esto es legal? Que no le metan gato por liebre. ¿Hasta dónde se puede hacer esto? Tienen que estar de acuerdo los dos, tiene que haber un mediador, tienen que haber documentos de por medio. El día de hoy conversamos con la licenciada María Marta Salazar, quien nos acompaña amablemente aquí en la revista, y le vamos a hacer todas esas preguntas que usted necesita saber. Licenciada, buenos días, ¿cómo está? Hola, muy buenos días, Paula, y buenos días a las personas que nos están viendo el día de hoy. Bueno, la pregunta del millón y que hacíamos al inicio, ¿es legal o no es legal pagar una liquidación por tractos? Sí se puede pagar una liquidación por tractos, no hay ningún problema. El tema acá es que también los trabajadores tienen que estar bien blindados para saber hasta dónde puede ser legal y hasta dónde ya más bien los patronos se podrían pasar de vivillos. Entonces eso es lo que vamos a ir hablando en el transcurso de esta entrevista para que las personas estén bien afiladas y sepan que cuando les vayan a pagar una liquidación en tractos, pues que más bien no se vaya a pasar al margen de la ley. Sí, ahora usted me comentaba fuera de cámara un punto muy importante que me parece que tenemos que destacar, y es el hecho de que si existe un plazo para pagar la liquidación o inmediatamente me despiden o yo renuncio, me la tienen que pagar toda. Claro, es muy importante tomar en cuenta que la ley no establece un plazo específico para que me paguen la liquidación. Sin embargo, la última resolución de la Sala Constitucional ha dicho que un plazo razonable puede ser un mes. Entonces, podemos dar chance hasta un mes. Si nos pagan la liquidación, es lo que en la costumbre se ha venido manejando, no es que la costumbre haga ley, pero bueno, últimamente uno siempre escucha que es un mes. Sepan que no es que específicamente sea un mes, pero ya la sala ha resuelto que es un plazo razonable esperar un mes. A partir del mes, ahí sí definitivamente pues se puede acudir a instancia judicial o solicitar una conciliación ante el Ministerio de Trabajo. Usted me hablaba ahora también de un recurso al que podemos echar mano de resolución de conflictos. ¿Aplica también para este caso? Y me gustaría que mucha gente que tal vez dice, no, yo no tengo para pagar un abogado o no sé cómo funciona el tema de la defensa pública, pero existe este tema de la resolución de conflictos por fuera y que nos puede ayudar bastante. ¿Qué consiste y cómo se utiliza? Exactamente. Cuando un trabajador tiene dudas, por ejemplo, sobre la liquidación, tiene un despido o igual renunció, pero no está seguro de que le van a hacer bien ese pago de la liquidación, acérquese al Ministerio de Trabajo. Ahí hay personas especialistas que le calculan su liquidación de manera gratuita. Además, si en el trabajo le están diciendo, ay, mire, es que todavía no está listo el pago y ya pasó más de un mes, o le van a decir que en la liquidación se la van a dar en tractos de 10,000 colones por quincena, y es una liquidación tal vez de 300,000, de 1,000,000, etcétera, realmente es risible que le digan a uno, y mire, se la voy a dar de 10,000 en 10,000. Entonces, ahí es donde el trabajador debería de acudir al Ministerio de Trabajo y solicitar también una cita de conciliación. ¿Qué es este tipo de conciliación? Simplemente se hace una reunión entre el patrono, el trabajador, y hay una persona mediadora. Esta persona mediadora es como un árbitro, no se va a poner ni del lado del trabajador ni del lado del patrono, pero sí va a arbitrar, digamos, esa mediación, esa conciliación, para que lleguen a un acuerdo que esté apegado a la ley. Entonces ahí sí es donde el conciliador, cuando el patrono va a proponer este tipo de conciliación o pago en tractos que ya supera un montón de paguitos como es polaco, ¿verdad? Entonces el conciliador va a decir, no, vieras que eso no va a ser posible, va a tener usted que pagar en menos tractos, ¿ok? Porque también es muy importante que los trabajadores tomen en cuenta que a partir del último día de labores van a tener un año para reclamar en sede judicial que no se me pagó completo, que no se me pagó la liquidación. Entonces imagínese que si un patrono se quiere pasar de vivo y le dice que a usted le va a pagar la liquidación en 2 años, pues se pasó el tiempo para que usted pueda reclamar en sede judicial. Entonces, si le quedó debiendo plata, cuando usted va a interponer la demanda, ya le dicen que está prescrita. Y ahí ya sí perdió toda la plata. Exactamente. Ahora, resulta que usted es mi patrona, usted me despide y me dice, vea, Paula, ahorita en este momento yo no le puedo dar esos 20 años que usted le dio a mi empresa en liquidación, entonces lo vamos a hacer en tractos. Yo le digo que sí, que estoy de acuerdo. Tiene que haber algún papel, algún documento, algún testigo, alguien presente, el abogado de la empresa,
para que esto realmente después, como decimos en buen tico, no me vayan a bailar? Yo lo que les voy a recomendar es que lo hagan por medio de un centro de conciliación, ya sea en el Ministerio de Trabajo o incluso hay centros de conciliación privados que están avalados por el Ministerio de Justicia y Paz. ¿De palabra nada? Sí, yo preferiría que no, porque al final perfectamente la palabra se puede incumplir e incluso para la misma empresa sería un resguardo también saber que ya tienen un documento firmado que fue autorizado por un centro de conciliación en que el trabajador sí estaba dispuesto a que se le pagara, por ejemplo, en un plazo de 6 meses. Porque ¿qué es lo que ha pasado en la práctica? Le cuento. Hay trabajadores que han acordado de manera verbal o incluso por escrito con un patrono en el centro de trabajo, no en un centro de conciliación oficial, sino que ahí de manera informal, digamos, en el centro de trabajo, que se le paguen tractos y de repente el trabajador dice, no, la verdad es que no me sirve, ya voy por el mes 3 y la verdad es que yo necesito la plata, entonces van y demandan, eso perfectamente puede pasar. Entonces, ¿qué es lo mejor? Que vayan a un centro de conciliación y ahí es donde acuerdan la conciliación o el pago de la liquidación en tractos y entonces ya quedan blindadas ambas partes de que ese fue el acuerdo al que llegaron y ese es el acuerdo que se tiene que respetar. Ok. Licenciada, ¿qué pasa, por ejemplo, si ya fuimos a la resolución de conflictos y demás, y sí, los dos estamos de acuerdo en que se hagan tractos, pero el patrono empieza a quedar moroso? ¿Qué herramienta tengo yo? Eso ha pasado muchísimas veces, ha pasado que aunque se haya hecho la conciliación o un acuerdo verbal y me van pagando en tractos, de repente, no sé, al segundo pago, al tercero empiezan a incumplir, entonces perfectamente yo puedo presentar una demanda o en caso contrario, si lo que hice fue un acuerdo en el centro de conciliación, voy y ejecuto de una vez ese acuerdo. Ese acuerdo es como si fuera un pagaré. Entonces voy y lo ejecuto para que entonces vayan a embargar las cuentas del patrono o los bienes. Eso sería entonces las consecuencias a las que se enfrenta el patrono si no cumple con la fecha establecida del tracto en que quedamos. Exactamente. Sí. ¿Embargo? Le pueden embargar las cuentas o le pueden embargar incluso los bienes. Pueden ir, por ejemplo, a quitarle algún bien que tenga o inmobiliario, computadoras, etcétera. Entonces eso puede pasar y ha pasado. Cuando se incumple una resolución, porque este acuerdo casi que se puede ver como una cosa juzgada, material, que significa que es una resolución como si fuera una resolución en primera instancia. Entonces, si incumplen esta conciliación que se establece, ya sea en un centro de conciliación privado o en el Ministerio de Trabajo, entonces se ejecuta el acuerdo y entonces se va a embargar a la empresa. Ok. Vamos, licenciada, si le parece, hacer una pausa rapidísima aquí en la revista. Ya venimos a contestar más consultas, porque, por ejemplo, yo como afectado, ¿qué gano? Que embarguen a la empresa, que me debe este dinero que me adeuda la liquidación. Ya casi volvemos con la licenciada María Marta Salazar. Vamos a hacer una pausa rapidísima en la revista, donde estamos para servir. Bueno, y continuamos aquí con la licenciada María Marta Salazar y quedamos con una pregunta en el aire. ¿Qué gano yo como afectado de que le embarguen a la empresa que no me está pagando las computadoras, el equipo y demás? ¿Las venden y me dan el dinero o qué pasa? El problema es que usted lo que se va a dejar es el bien. Entonces, si son bienes que a usted no le sirven, ese es el grave problema. Y ha pasado que perfectamente hay establecimientos que usted se va a dejar el mobiliario, usted ese mobiliario no le sirve de nada y va a tener que ver cómo lo puede vender porque no le va a funcionar. Y si se declara en bancarrota la empresa, dice, no, o sea, yo le venía pagando, pero la verdad es que ya quebré y ya no tengo dónde sacar. Cuando una empresa se declara en quiebra y ya está autorizado por el juez, lo primero que tiene que hacerse cargo esa empresa es de pagar las liquidaciones a los trabajadores y lo que le deba a los trabajadores. De ahí en fuera tiene que pagarle a los demás acreedores. Entonces habría que ver si todavía aún hay chance de que le pueda pagar a ese trabajador la liquidación o ya otros empezaron a cobrar primero y le quedó algo a ese trabajador. Pero muchas veces ha pasado que la empresa absolutamente no tiene nada nombre de ellos para cobrar y el trabajador sí se puede quedar sin pago de liquidación. Por eso es muy importante que antes de interponer la demanda también se fijen qué tipo de bienes y cuentas y qué se podría embargar a la empresa. Entonces eso es la labor del abogado cuando va a interponer la demanda, que lo haga. Bueno, y ahora nada más me voy a guindar de esto que se está diciendo del abogado. Si usted no tiene plata para pagar un abogado, me decía ahora la licenciada que puede perfectamente acudir a la defensa pública. Licenciada, muchísimas gracias, de verdad. Nos queda más que claro, transparentísimo, y ojalá que si a usted le pasó una situación así, no se demore en cobrar. Básicamente eso sería, ¿verdad?
Exactamente, Okay. que actúen rápido. Que actúen rápido. Muchas gracias, licenciada, que Con tenga muchísimo feliz fin de gusto, semana. igualmente. Y ahora nos vamos con nuestra querida Fabi Guerra, que tiene más información aquí en la revista.